Perdón. Okay, oremos, hermanos. Soberano Señor y Padre Santo, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que a ti te ha sido darnos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar tu pueblo reunido esta noche con el propósito de aprender más de ti, Señor. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que unjas al pastor, Señor, le dé sabiduría, discernimiento a nosotros también para entender tu palabra, que él la pueda exponer claramente, Señor, y que seas tú guiándolo, Señor. Gracias te damos porque tú lo usas de una manera especial para que nosotros podamos entender el lenguaje que usas, Señor, tan fácilmente de poderlo a entender, Señor. Gracias por su vida, por su familia, gracias por este pueblo tuyo que esta noche nos hemos dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti. Gracias por cada hermano presente y también por aquellos que por alguna razón no han podido estar con nosotros, Señor, que tu bendición les alcance donde quiera que esté. Ayúdanos y guíanos y perdona nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a desarrollar una pregunta. ¿Cómo se aplica a nosotros esa etapa de pre-evangelización? La semana pasada nosotros veíamos esto, lo que podríamos llamar la pre-evangelización, que fueron los preparativos a los cuales el Señor sometió a sus discípulos antes de dejarlos físicamente para ir al cielo. Sabemos bien que el Señor estuvo preparando a los discípulos, lo estuvo capacitando para que ellos hicieran algo, continuaran, ¿qué cosa? La obra que el Señor había iniciado. Así que, ¿qué es lo que hacemos al evangelizar? Continuamos con la obra que Jesús inició. Así que después que una persona ha sido salvada por el Señor, después de la salvación, ¿qué es lo más importante? El paso más importante es ayudar a otras personas a ser salvos. Porque, ¿cuál es el objetivo de Dios de enviar a Jesucristo al mundo? A que seamos salvos. De salvación. Ya nosotros estudiamos durante varias semanas lo que es la historia de la redención y nosotros vimos que todo lo que enseña el Antiguo Testamento apunta a Cristo. ¿Y por qué apunta a Cristo? Porque el Antiguo Testamento se caracteriza por sacrificios. ¿Y para qué eran los sacrificios? Para perdón de los pecados. Así que con Cristo tenemos perdón de pecado. Entonces el plan principal de Dios, hermanos, no es otra cosa que salvar al ser humano. ¿Y qué es lo que Dios nos manda? Vamos a tener una lectura bíblica, la primera, Mateo capítulo 28. Es una lectura muy conocida, demasiado conocida. Mateo capítulo 28, versículos desde el 18 hasta el 20. ¿Cuál pastor? Mateo 28, versos 18 hasta el 20. Así que alguien que quiera leer, por favor. Hermana Mireya. Amén. Y Jesús acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, este es uno de los pasajes bíblicos más conocidos. Yo creo que no hay un solo creyente, un solo seguidor de Jesús que no haya escuchado predicar acerca de esto, que no haya leído este versículo.
es uno de los pasajes bíblicos más conocidos, pero uno de los menos practicados. ¿Y por qué? Vamos a ver, mirando este pasaje, quiero escuchar opiniones. Vamos a ver por qué ustedes piensan que este pasaje es uno de los menos practicados en el mundo. ¿Qué razones ustedes ven? Así que quiero escuchar algunas opiniones, hermana Mireya. Porque a veces nos da el temor de hablarles a otras personas del Señor, por el temor a que cómo nos contestan, el rechazo, o a veces hay algunas ocasiones que cuando no conocemos mucho de la palabra, lo poquito que sabemos, pues nos sentimos como intimidadas hacia hablarles a otras personas. Pero la principal es por el rechazo a que la gente a veces nos contesta de mala gana. Ok, ¿alguien más? Yo creo que también esto nos saca de una zona de confort, ¿no? Porque de pronto tenemos nuestra rutina, nuestras actividades y hacer discípulos significa que uno tiene que, como dicen ahí, ir y hacer y enseñarles. Y requiere que uno se organice en su tiempo, en su actividad diaria, con la familia, con los hijos, etcétera. Y a veces eso no suele ser tan fácil, especialmente en el mundo moderno que vivimos, ¿no? Que estamos de aquí para allá y moviéndonos todo el día y entonces finalmente no se cumple. Amén. Ana Jennifer. Ok. Yo primero. Adelante. Okay, adelante. Después vamos con el hermano Magnolio. No, yo pienso también que muchas veces la mejor manera que nosotros poderle hablar al Señor, a otra persona de Dios es con nuestro ejemplo, y muchas veces no practicamos ese ejemplo que debemos de practicarle, porque hay personas, por ejemplo, en mi caso, yo conozco personas que hablan de la palabra del Señor, que conocen la palabra del Señor, pero viven otra cosa. Entonces yo digo, ¿y cómo yo le voy a hacer caso a esta persona si tiene una vida tan desordenada? Entonces yo pienso que primero tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Que darnos cuenta que estamos caminando en los caminos del Señor, que estamos viviendo la palabra de Dios. Entonces, empezando con mi ejemplo, pues ya yo puedo llegarle a las personas que me conocen o que están más cerca de mí, porque yo entiendo que esos son la primera gente que tenemos que, ¿verdad?, que evangelizar. Me estoy sonriendo porque lo que ustedes están diciendo, si ustedes vieron mis notas, lo vamos a desarrollar todo esto, pero bueno, hermana Magnolia, luego Lía. Hermano Antonio. El caballero primero, entonces. No, ella primero. Ella primero. No, yo estaba haciendo Yo me señas. quedé hasta sin respuesta porque lo han dicho, lo han cubierto casi todo. Primero dijo la hermana Mireya, el temor al rechazo de las personas y también que uno no se siente a veces preparado porque eso requiere de una disciplina, de un sacrificio, empezando con uno mismo, discipulándose y evangelizándose, teniendo el conocimiento para poder. Y segundo, como dijo la hermana Jennifer, dar el testimonio, ¿verdad? Para que los demás se vean inspirados a decir, me gustaría ser como esa persona, tratar a los demás con amor, con servicio, el don del servicio. Y también el sacrificio que hay que empezar con uno mismo y prepararse y capacitarse, y lo más importante, orar y pedirle al Señor, porque Él ha dicho, si alguno está falta de sabiduría, pídala que yo la daré abundantemente. Cuando uno tiene ese deseo de servirle al Señor, pues el Señor le va a ayudar a uno a prepararse, a hablar con las personas y todo ese tipo de cosas. O sea que me quedé prácticamente, la respuesta que iba a decir, pues todo la cubrieron, como dijo también el hermano Denis. A veces el afán de la gente, del trabajo, de la familia, de los hijos, no le permite, la zona de confort, en fin, todos para mí son puntos que impiden muchas veces que cumplamos con ese mandato.
Ya lo han dicho todo, ya no. Yo no sé si esto sea una causa raíz de la situación, pero me trae a la mente lo que se habla el domingo del autoengaño. Y a nosotros nos gusta autoengañarnos, nos gusta leer la Biblia, yo hago eso. Entonces debemos ir a hacer y decir, sí, yo lo entiendo y ya, lo dejamos a un lado. Y no lo estamos haciendo. O sea, ¿a quién engañamos sino a nosotros mismos? Pero como que nos gusta hacernos ver a nosotros mismos, a nadie más, y mucho menos a Dios, que somos mejores de lo que realmente, no mejores de lo que realmente somos, sino que hemos actuado cuando realmente no lo hemos hecho. Sí, lo que estamos tratando los domingos, vamos a continuar, el autoengaño, ser humano. Dice, bueno, si con esto yo convenzo a los demás, pues ya estoy bien, ya salí del paso. Y no se trata de esto. Pastor Abreu. Sí, una verdad que es ineludible la que el hermano Denny ha compartido, que no querer salir de nuestra zona de confort. Y número 2, la falta de disciplina y compromiso. De consistencia. Bueno, puede ser que a alguien le dé vergüenza decir que es un seguidor de Cristo, ¿eh? Puede ser que alguien no se atreva como a decirle a los demás, yo soy un seguidor de Cristo. Miren, esto pasó con algunas personas en los tiempos del Señor Jesús. Vamos a ver esta cita bíblica, San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12 y versículos 42 al 43. ¿12, 42, 43? Capítulo 12 de Juan, verso 42 y 43. Amén. Adelante. Amén. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ven esto, hermano? Aún en los tiempos mismos del Señor Jesús. Juan 12, 42 y 43. Miren, dice que aún de los gobernantes era parte del Sanedrín. Y dice que creyeron en el Señor, pero no lo saben lo que es confesar, es decir, abiertamente, es expresar abiertamente, es la persona. Y yo digo, hermanos, miren, voy a usar una palabra y yo sé que ustedes me van a entender de una vez. Cuando dicen por ahí el desfile del orgullo, ¿qué es? Miren cómo presentan esa situación en el mundo. El orgullo, o sea, es un orgullo. Y nos preguntamos nosotros, que un cristiano se avergüence de decir que es cristiano, que sirve al Señor. Ese es otro detalle que también es importante tomar en cuenta. Entonces, miren, hoy, ¿cuál puede ser la razón para que un creyente se avergüence o sienta algún temor? Porque no solo estamos hablando de sentir vergüenza, puede que una persona se avergüence de decir soy cristiano, pero también puede ser que sienta algún temor de predicar el evangelio. Entonces, miren, los que están tomando notas, hay 4 cosas que nosotros vamos a ver acá, razones por las cuales la persona puede sentir temor. La número 1 es falta de conocimiento.
falta de conocimiento bíblico. Esto es para que tomen notas. Más adelante nosotros le vamos a dar uso a esto. Es solo mencionándola por el momento. Y lo segundo puede ser dificultad para acercarse a una persona. Para acercarse a las personas. Voy a poner aquí a los demás. Y lo tercero es un problema de mal testimonio. Y lo cuarto es, acá, pensar que si alguien muere sin Cristo no pasa nada. Pensar que si alguien muere sin Cristo no pasa nada. Ok, esto es solo, o por ahora, es solo para puntualizar estas cuatro cosas. Déjeme decirle que puede haber otras más, pero nosotros estamos limitados en cuanto al tiempo y lo que estamos viendo. Ahora, y probablemente algunas de ellas sea el motivo para que una persona no predique, no evangelice a alguien. Y veamos en este momento, busquemos a Hechos capítulo 1. Vamos a ver Hechos capítulo 1. Y mirando los 9 primeros versículos de esta cita, y ya sabemos nosotros que el primer versículo, Lucas está acá introduciendo o la dedicatoria más bien a quien había escrito lo que conocemos como su segundo tratado, y está hablando acerca del Señor Jesús. Y noten, hermanos, mirando estos 9 versículos, lo cual hemos tratado y hemos leído, no lo voy a leer completamente, pero ¿qué es lo más importante que Jesús les menciona a los discípulos en estos 9 versículos? Ya lo hemos leído. ¿Alguien puede decirme por Zoom o acá? De estos 9 versículos, lo más importante que Jesús les menciona a sus discípulos aquí. Espera la venida del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo. Está en el verso 5. Así que esto es lo más importante, hermanos. No hay otra cosa aquí más importante. ¿Y para qué era tan importante que el Espíritu Santo viniera? ¿Pueden identificar otro versículo? Ahí. ¿Para qué? Para recibir el poder. Exacto, por ahí vamos, pero ¿para qué? Se cumpliera la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo, se cumple la promesa, pero tiene una razón. Para ser buenos testigos fieles. Ven, hermanos, o sea, miren, lo más importante que Jesús le menciona está en el verso 5. Ahora, ¿para qué? Está en el verso 8. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo. Así que en 2 semanas nosotros vamos a ver lo que es el testimonio de la iglesia, cómo esto tiene que ver con el crecimiento, con el avance
del evangelio y del evangelismo? Creo que hay una pregunta o un comentario. Hermana Jenny. No, gracias, bendiciones para todo. Era que iba a contestar algunas de las preguntas, pero ya los hermanos presentes lo dijeron. Gracias, pastor. Ah, bueno, bendiciones, hermana Jenny. Y así, hermano, que en esos 9 versículos tienen tantas informaciones hermosas, tantas cosas maravillosas, pero lo más importante es la presencia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que la persona que tiene el Espíritu Santo pueda ser que testigo de Cristo en todo lugar. Cuando nosotros leemos aquí, ustedes saben que Jesús les dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Sino que esperaran allí, esperaran la promesa del Padre, y era para ellos imprescindible esperar allí, obedecer allí. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿será que nosotros hoy necesitamos ir a algún lugar para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Será que nosotros necesitamos ir a algún lugar? ¿Que tenemos que pasar por un proceso y por una serie de cosas para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿No? Algunos sitios lo hacen. Los encuentros. Bueno, pero estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Estamos hablando del caso nuestro. Vamos a ver, creo que Hermana Jenny. No, es que usted es que eso es trampa porque usted tiene el público presente, pastor. Claro, no. Ya no, pues mire, le prometo algo, que voy a ser más condescendiente con los hermanos de Zoom, y cuando hago una pregunta primero voy a mirar a Zoom y después a los hermanos. Así. Ya, ahí hay trampa, ahí hay trampa. No, pastor, ya nosotros lo necesitamos, ya nosotros lo tenemos desde el mismo momento en que aceptamos al Señor y somos salvos, pues ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Amén, amén. Vamos a ver una cita que corrobora esto que acabó de decir nuestra hermana. Y esto es importante que lo conserven, porque en ocasiones podemos encontrarnos con algunos hermanos que muy buen intencionados, pero con poca formación bíblica, nos digan, pero es que los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo más de 3 años después de andar con Jesús. O sea que un cristiano necesita un tiempo ser salvo y entonces después recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero tristemente el problema es de instrucción bíblica. Los apóstoles vivieron en un tiempo donde nadie tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y estaba recordando la prédica que hace poco se dio de la mujer samaritana. El encuentro con Jesús transformó su vida. Y eso y casi que de inmediato le llevó a compartir con los demás lo que estaba sucediendo en su vida. Sí. Creo que es de ahí parte todo, ¿no? O sea, el encuentro con Jesucristo a uno le transforma, y yo creo que en el primer amor de ese encuentro es que uno está más como movido, pero bueno, hay que enfriarse. Sí, hay que mantenerlo. Hay un reproche muy fuerte que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, y le dice, pero has dejado tu primer amor. O sea, ¿dónde están todas esas cosas? Que bueno, estaban practicando ya una religión casi vacía, y es el estado en el cual a veces cae. Vamos a ver una cita a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, la primera opción para los hermanos de Zoom. Se me van a quejar aquí después. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Vean bien este versículo, lo que dice, y es bueno, hermanos, que guarden estas citas bíblicas, porque repito, a veces nos encontramos con algún hermano que no es menos salvo que nosotros. Déjenme decirle que esto no tiene nada que ver con la salvación.
No es que aman al Señor menos que nosotros, jamás podemos decir esto, pero la falta de instrucción bíblica a veces les lleva a no entender estas cosas. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12:13. Hermana Beatriz. Ya, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Queremos un texto más claro que diga acá que todos los cristianos, estamos hablando todo el que ha nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Qué dice? Que fue que ya bautizado por un mismo espíritu. Acá no necesitamos ni siquiera hacer una interpretación de esto. Así que es importante tener esta cita bíblica, anotarla, es importante porque de repente nos encontramos con alguien y podemos ayudarle a aclarar este tipo de cosas. Vamos a ver lo que nos dice acerca de esto mismo Efesios. Efesios está después de los Corintios, viene Gálatas y luego Efesios. Efesios capítulo 1, verso 13 también. Efesios 1. 13. ¿Alguien aquí? Jennifer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no lo tenía nadie en el Antiguo Testamento. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Porque ¿quién tenía el sello en el Antiguo Testamento? No, hermanos. El Espíritu Santo no habitaba permanentemente en ninguna persona hasta el día de Pentecostés. Es a partir de ese día cuando esto se produce en el ser humano. Entonces, lo que queremos recalcar es esto, hermanos. Miren, no necesitamos como ir a un lugar, tener un evento, reunirnos por tantos días en tal lugar para entonces nosotros recibir como ese poder especial y a partir de ahí nosotros decir, bueno, ahora sí estoy preparado y estoy capacitado para compartir el evangelio. Así que no necesitamos someternos a ese proceso por una razón, porque ya tenemos ese poder. Lo tenemos desde el momento que creímos y también vamos a ver una cita bíblica muy interesante acerca de esto, pero primero el pastor Abreu. Sí, lo que pasa es que inclusive nosotros en nuestro principio fuimos mal instruidos en ese aspecto, ya que se enseña que la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia hablar lengua. Esa es la mala interpretación que se da. Y aún mostrándole en Efesios capítulo 12 ahí, que todos fuimos bautizados, aún no se entiende. Siempre el énfasis es la evidencia inicial, es hablar lengua. Y no necesariamente lo que la palabra enseña. Todos, la palabra sello, lo significa garantía de que ya tenemos el Espíritu Santo y como énfasis, ya tenemos el poder para ser testigos fieles de Jesucristo. Amén. Así que no necesitamos, hermano, ninguna otra cosa especial. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Y vamos a ver, ya sabiendo que tenemos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús les dijo a los discípulos. ¿Qué les dijo? Esperen para que los reciban. Entonces, él les dijo, y cuando los reciban, ustedes me serán que testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, vamos a ver en Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versos 1, y luego vamos a leer los versos desde el 17 hasta el 19. Así que vamos a ver. Lucas capítulo 10, verso 1, y luego 17 hasta el 19. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? En Zoom. Hermana Rubiela. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. 17 y 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo no sé, hermanos, si necesitamos algo mejor que esto. Si hay algo más especial, si tuviésemos nosotros que esperar como algo adicional y decir, no, cuando yo tenga tal cosa, cuando yo logre tal asunto, entonces sí, yo podré hacer esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Noten que aquí la palabra de Dios está diciendo que el Señor designó a otros 70. Miren por qué dice a otros 70, porque primero el Señor había mandado a los 12 apóstoles, los mandó a predicar, y Jesús les dio autoridad a ellos para que ellos hiciesen milagros, para que orasen por los enfermos, para que predicaran el evangelio, para que echaran fuera demonios. Todo esto el Señor se lo dio en autoridad a ellos. Ahora, aparte de los 12, el Señor, ¿qué hizo? Designó 70 más y los mandó de dos en dos para ir y predicar. Así que vemos aquí el mandato de Jesús. Jesús le dijo, miren, los selecciono y los envío, vayan. ¿Y qué nos ha dicho el Señor a nosotros? Y hacer discípulos. Vayan también. Lo que quiere decir que estamos viendo acá lo mismo. Cualquiera diría, pero el Señor mandó a los 70 y los comisionó, le dio ese poder, esa autoridad. Ahora, miren aquí la parte en el verso 17, cómo regresaron los 70. Con gozo, hermanos, miren, cuando cumplimos con el mandato del Señor de ir a evangelizar, usted sabe cuál va a ser los resultados. Va a haber gozo. Recuerden que esto está pendiente y esto lo vamos a tratar. Pero que puede haber alguna dificultad. Sí, pero esa dificultad no va a apagar el gozo. No lo va a apagar. Nos preguntamos nosotros, ¿tendría Jesús alguna dificultad con la gente cuando predicaba? ¿Alguien rechazó a Jesús? La familia de Jesús, la propia familia, los propios hermanos de Jesús, ¿lo habrían rechazado? Así que yo tengo un listado de todas las cosas, como Jesús recibió maltrato y todo lo que dijeron de él, que si un día lo compartimos en un estudio bíblico, tal vez alguien se asombre y diga, uy, todo eso lo dijeron de Jesús, porque es asombroso.
ver todo lo que se dijo, y el propósito no era la persona que lo dijo. Recuérdense de esto, hermano. Cuando usted y yo salimos a evangelizar, hay una guerra espiritual. ¿Por qué? Nosotros somos ¿de qué reino? Del reino de Dios. Pero sabemos que la gran mayoría del mundo está en el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. ¿Y usted no cree que habrá alguna oposición? Así como el Espíritu Santo nos habla a nosotros, ¿será que algún demonio le podrá hablar a alguien que no conoce de Dios y decirle, mira, no le haga caso, está loco, en fin, todas estas cosas? Es seguro, hermano, que este tipo de situaciones se va a dar. Satanás tratará de poner dilación. Déjeme decirle que a mí me ha pasado que tratando de evangelizar personas me han puesto dilación y trabas y todas estas cosas, y mi esposa sabe de esto, lo que nosotros hemos hecho con estas cosas, y al final lo único que hemos visto es la gloria de Dios obrando, al Señor manifestándose, pero va a haber dificultades. Ahora, noten aquí, repito, el verso 17, que los 70 llegaron con gozo y que decían, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, el diablo descendió a la tierra con una velocidad porque su reino estaba siendo devastado. Estos 70, por donde quiera que pasaban, arrasaban el reino de las tinieblas. ¿Y qué era lo que ellos estaban haciendo? Evangelizando. Evangelizando, hermanos. Y aquí está la parte importante. Y cuando entendemos este versículo 19 de Lucas 10, es un versículo que nos da esa seguridad a nosotros. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Vamos a ver, insectos. Está hablando aquí de insectos. ¿Ah? Está hablando aquí de serpientes. No. Está hablando del poder de Satanás, comparable con serpientes y escorpiones. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Miren, hay cristianos, y esto se lo enseñaron a Juan y me lo enseñaron a mí, nosotros lo llegamos a creer en un tiempo de nuestra vida espiritual, donde decían que dependiendo del tipo de demonio había que irse a preparar, dependiendo del tipo de demonio. Que hay demonios que de la única manera que usted lo puede echar fuera es si usted va primero y ayuna 2 o 3 días, entonces luego usted viene después de ayunar y que entonces usted lo puede echar fuera. ¿Será esto lo que dice la palabra de Dios? Imagínense una persona endemoniada, una persona que entra a este lugar y quiere lanzar la silla en el aire, entonces yo me voy a ayunar 2 días. Cuando llegue, creo que ni edificio vamos a encontrar. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. Desde luego, lo que estoy diciendo no es que nosotros vamos a jugar con los demonios. No, un demonio yo lo agarro. Yo no puedo agarrar un demonio. Los demonios tienen más poder que yo, humanamente hablando, refiriéndome. Pero yo no voy en mi nombre. Yo voy en el nombre de Jesús, con el poder de Cristo. Entonces, aquí vemos que no hay fuerza del enemigo que pueda detener a una persona que, obedeciendo el mandato de Dios, va a ir a evangelizar a alguien. No hay fuerza. No hay poder que pueda detenerlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos discípulos del Señor regresaron con gozo? ¿Por qué? Porque obedecieron, número 1. Y número 2, porque creyeron. ¿Creen ustedes que la experiencia de enfrentar a una persona endemoniada, es decir, a un demonio, es agradable?
no es agradable, hermanos. Yo he visto personas echar espuma por la boca. He visto personas, por ejemplo, una mujer hablar con una voz de un hombre, una voz ronca. He visto personas arrastrarse así como con el movimiento como de una culebra por un piso. Yo he visto todas estas cosas. Mirarme a alguien con una voz así, perdón, con unos ojos como de odio. Yo he visto esas cosas y recuerdo que un día estábamos nosotros, mi esposa y yo, en casa de una hermana. Era un sábado y la mamá de esa hermana estaba en la habitación y yo no sé, de repente se le manifestó un demonio. No estábamos ni siquiera en un culto. Estábamos ahí con la hermana y la hermana entró a la habitación y cuando sale me dice, pastor, venga, que mi mamá le está pasando algo. Y cuando voy, me di cuenta que estaba endemoniada la señora y cuando vi esto comencé a orar inmediatamente. ¿Y sabe lo que decía el demonio? Ayuda, auxilio, ayúdenme. El demonio pidiendo ayuda a otros demonios. Entonces, hermanos, ¿quién nos da este poder? Está dado ya. Quiero que entiendan, esto no es algo que yo le voy a dar un curso para que usted no, de esto no hay curso, de esto no hay nada, no hay estrategia. No le vamos a enseñar a la persona, a Juan y a mí nos enseñaron que había que preguntarle el nombre a los demonios. ¿Cómo te llamas? Eso pasó, hermano, perdón la interrupción. Llamando yo por nombre. ¿Cómo te llamas? Decía el demonio, OP. ¿Y cómo te llamas? OP. Dice obra pública no puede ser obra pública, hacer nombre en el nombre de Jesús. Pero todo eso viene, hermanos, del desconocimiento, de solo desarrollar como la parte espiritual en el aspecto emotivo, lo que tiene que ver con las emociones y con todas esas cosas. No, pastor, o sea, lo que está claro aquí es que la tarea evangelística es una batalla espiritual. Y yo sí, o sea, creo que cuando la iglesia está paralizada, el enemigo ni se va a manifestar, pues, ¿no? Para no nada. tiene necesidad, pues, ¿no? Pero cuando la iglesia se comienza a movilizar, es que ahí comienza a haber ciertas manifestaciones que uno tiene que estar pendiente. Sí. Entonces, porque una cosa sí es, en teoría, digamos, tenemos el poder. Y digo en teoría, porque a veces no es que no lo tengamos, ¿no? O sea, sabemos que lo tenemos, pero a veces el desconocimiento o una vida tan natural que uno lleva no logra ver esto y primero no se producen esos cambios en la actividad evangelística, ¿no? Porque uno quisiera ver, o sea, por lo menos desde mi perspectiva, una iglesia que está en un alcance a los perdidos, va a tener oposición del enemigo, ¿no? Sí, Sin lugar a dudas. por supuesto. Por supuesto que sí. Jenny. Gracias. Pastor, yo entendí perfectamente lo que usted explicó, lo que usted siempre explica. Cuando usted dice que nosotros ya tenemos la potestad de echar demonios fuera en el nombre de Jesús, pero yo he visto que en la Iglesia Católica, y he oído, preparan a los sacerdotes. O sea, no todos los sacerdotes pueden hacer lo que ellos le llaman exorcismo, sino que esos son algunos sacerdotes que han sido preparados exclusivamente para sacar demonios. O sea, es como si fuera un curso. Hay que prepararlo para que ellos saquen los demonios, hagan exorcismo, pero son muy pocos en el mundo que hacen eso. Pero usted está opinando o me está haciendo una pregunta. Que le estoy haciendo opinión y pregunta, que yo le estoy diciendo a usted por qué a ellos lo tienen que
que amaestrar entonces en ese sentido de sacar demonios y de hacer exorcismo, porque no lo hacen todos. Y yo Bueno, los entrenan, entonces sí. a ellos los entrenan, pero nosotros no entrenan. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra. Hermana Jenny, yo no tengo una respuesta exacta acerca de esto porque yo desconozco, ¿verdad?, ese procedimiento dentro del catolicismo. Ahora, lo que yo veo aquí en la Biblia es que hacer esto no es exclusivo de un grupo de personas ni de algunos que son seleccionados, sino que es del pueblo de Dios, de todos los seguidores del Señor. Pero no sé, la verdad, no sé de dónde partirán. Sí, pastor, eso es de la Iglesia Católica. No son todos. A ellos, cierto, tienen algunos sacerdotes especiales que son los que pueden ir a algunos sitios a hacer exorcismo y a ellos lo preparan para eso. Entonces, ellos no están trabajando. Bueno, sabemos que no, con lo que dice la palabra de Dios, pero en esas ramas son exclusivos. Yo pensé que usted más o menos tenía. No, yo conozco eso, yo sé que hay sacerdotes que son exorcistas, pero no sé realmente la razón por la cual solo son algunos. Okay. Lo que la Biblia dice aquí es que todos los creyentes tienen ese poder, tienen esa autoridad. Incluso, vamos a buscar una cita que no era parte del estudio bíblico de hoy, pero es ahí mismo Marcos está un poquito a la izquierda de Lucas. Marcos capítulo 16. Yo voy a leer lo que dice aquí la palabra de Dios acerca de esto. Marcos capítulo 16. Voy a leer desde el verso 15. Miren cómo dice aquí en la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere primero y fuere bautizado después será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, a todos los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales a los que creen, a los que han creído en el Señor. Así que esto está claro acá y vemos que el poder de ir y evangelizar no es selectivo, hermanos. Es un mandato para todos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, no se trata de algo, es decir, no es lo mismo que un don. Los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo cuando una persona nace de nuevo, y no todo el mundo tiene los mismos dones. Hay creyentes que tienen ciertos dones y otros no. Así que bueno. Yo tengo una pregunta. Ok, nosotros los cristianos podemos expulsar demonios, pero hay veces que nosotros tenemos como que ese ego y ese orgullo de que sentimos como que tenemos ese poder supernatural de poder hacer algo. Y en el versículo 20 del capítulo 10 de Lucas dice que no nos regocijéis de que los espíritus os someten. Entonces, ¿cómo un cristiano puede evitar eso? ¿Cómo un cristiano puede evitar regocijarse de hacer? Si no lo evita, ahí va a tener problemas. Porque recuerden, hermanos, que cualquier cosa que nosotros hagamos es en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre. Entonces, si en lo que Cristo se glorificó, yo tomo la gloria para mí, y ahí voy a comenzar a tener problemas.
Inmediatamente. Porque es que todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Todo lo que nosotros hallamos es solo a través de Él. Entonces, si un cristiano hace lo que hace, por ejemplo, cuando se va a echar fuera un demonio, no se usa una palabra mágica, no se hace una oración especial, se dice, sal fuera en el nombre de Jesús. Y cuando menciona el nombre de Jesús a un demonio, el demonio va a reaccionar inmediatamente. Es decir, no aguanta el poder del nombre de Jesús. Eso es así. Cuando una persona se salva a través de Cristo. Entonces, todo a través de Cristo. Hermana. Sí, pastor, no, que me recordé de que cuando yo todavía no pertenecía a su iglesia, yo estaba en otra iglesia y había una muchacha que tenía muchas cosas en su casa pasando, ¿verdad? Entonces yo llamé, habían espíritus, ratas, de todo. Ella me llamó porque yo soy exterminadora, ella me llamó a chequear su casa porque tenía muchas ratas. Y yo voy, me he trepado por todos lados, he buscado en el ático, he buscado huecos, no encontraba nada. Nada, ninguna señal de rata. Ella dice que ella veía ratas por todos lados. Entonces yo lo llamé a usted. Ahí le quebraban los platos, los vasos, todo eso. O sea, horrible lo que pasaba en la casa de ella. Entonces yo lo llamé a usted y usted me dijo, hagamos una cita con la muchacha para que vayamos. Y yo digo, yo. Y usted me dijo, sí, tú puedes también, si tú eres. Tú no tienes que hacer nada, pero escuchas y mira cómo yo voy a hacerlo. Y usted, pero la muchacha canceló. Hicimos 3 citas y la muchacha canceló. Se quiso quedar con sus demonios. Sí. Yo me tuve que separar, pero entonces ahí es donde tomé yo en serio eso, de que nosotros podemos, ¿verdad?, echar fuera demonios, aunque un poquito de miedo. Recuerden, hermano, que ustedes no van en el nombre de ustedes. Si van a compartir la palabra de Dios, miren, y ya vamos a tocar estos 4 puntos que son vitales en lo que es el estudio bíblico de hoy. Estamos haciendo énfasis sobre los demonios, pero la parte más importante de todo esto no tiene que ver necesariamente con manifestaciones demoníacas, sino manifestaciones de demonios, pero que no se ven, que actúan y que, porque, por ejemplo, si un demonio se manifiesta y está presente alguien que sabe y cree en las promesas de Dios, va a orar para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Recuérdese que no es nunca en el nombre de la persona. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, un policía, cuando el policía va a resolver un problema, ¿en qué nombre va? Del gobierno, de la ley. El policía está amparado por la ley. Lo que quiere decir que dentro del territorio nacional, la ley es la que va a imperar y cualquier policía tiene autoridad. Ahora, nosotros los cristianos tenemos una ventaja que no tiene el policía, que el policía tiene autoridad en su territorio. Un policía sale de su territorio y ya no tiene autoridad, sale de su país, ya no tiene autoridad. El cristiano tiene autoridad en cualquier nación del mundo para evangelizar, para predicar, para que las almas se salven, para que las vidas sean liberadas. Así que, pero creo que alguien iba a decir algo más. Ya que pues, lo voy a dejar para más adelante. Pero hay algo en la evangelización, en la predicación de la palabra, como te evangeliza, la distracción. Hay demonios, hay personas que el enemigo la usa para distraer y descentralizar el enfoque del evangelio. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Hay un caso así, que lo vamos a tratar, no por ahora, pero lo vamos a tratar, de alguien que trató de distraer y desviar para que no aceptara. Pero ahí hay
sentencia y una reacción contundente del poder de Dios para contrarrestar ese tipo de situación. Ahora, ya sabiendo que todo creyente tiene la autoridad de Cristo para predicar el evangelio, estamos claros en esto, ¿verdad? Sí. Nos manda el Señor. ¿Dónde lo dice? En toda la- Vamos a ver, ¿dónde lo dice que el Señor nos manda? Mateo. Mateo 28, la gran comisión, hermanos, desde el verso 18 hasta el 20. Ahora, ya nosotros, sabiendo que todo creyente tiene la autoridad de Cristo para predicar el evangelio, ahora vamos a hacer algo. Estamos todos claros en esto, ¿verdad? Que tenemos la autoridad. Vamos a revisar estas 4 cosas entonces, ¿sí? Pastor, antes de que pase esos puntos, tengo una duda. Okay. Supongamos, uno puede como cristiano echar fuera los demonios. Uno dice en el nombre del Señor Jesucristo fuera demonio. Ajá. Pero nada más dice uno fuera y, ajá, y esos demonios a dónde uno los tiene que mandar. A ninguna parte. Bueno, porque, o sea, yo, no quedan ahí. No. No se pasan. Bueno. Hermana Mireya, que el asunto es que nosotros tenemos que mirar la palabra. La palabra. Vamos a ver, hermana Mireya. Quiero que lea otra vez Lucas 10, 19. Que lo lea despacio. Lucas 10, 19. Que lo lea despacio y que me diga si ahí está la respuesta a la inquietud que tiene. ¿Leo del 19 solamente? Solo el 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermana Mireya, ¿está la respuesta ahí? Sí está la respuesta. ¿En dónde está? Vamos a ver, porque esto es importante. ¿En dónde está la respuesta a lo que está preguntando? En donde nos está dando la potestad para... Tiene que seguir viendo en el verso. Ahí está la respuesta. Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Ahí. ¿Dónde está la respuesta? Está ahí en nada os dañará. Ahí está la parte que es la que nos lleva a nosotros. Hecho fuera un demonio, no me importa dónde vaya el demonio, nada me puede dañar. Que si la persona echó, y otra vez estamos redundando sobre el asunto de los demonios, pero si echamos fuera un demonio, como decía alguien, no, que estaba echando fuera un demonio y esa noche no pude dormir. Eso no es lo que dice aquí. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que nada me dañará. Nada me dañará. Pastor, es que Entonces, donde hay luz, que es como nosotros tenemos en la luz de Cristo, no entra oscuridad. no entra oscuridad, pero si el cristiano se acobarda, si el cristiano tiene temor, si el cristiano está viendo un endemoniado y entonces ya eso es otra cosa. Ahora, yo no estoy diciendo que andemos buscando demonios para echarlo fuera, porque eso es una necedad. Eso nunca debe hacerse. No, que hay un endemoniado, yo voy. No, eso nunca debe hacerse, porque nosotros no vamos en nuestro nombre. Si el Señor quiere que esto ocurra, Dios va a permitir la circunstancia adecuada, que uno sea invitado, y todos los casos que vemos de Jesús fueron así, salvo uno solo, que fue el Gadareno, que Jesús fue a buscarlo para liberarlo. Ahora, Jesús puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Pero nosotros estamos limitados. O sea, que esas iglesias que andan con eso de liberación, nada de eso es cierto, nada de eso es... O sea, no se puede escoger una noche para que noche de liberación. No. Es que yo puedo decirle a Dios cuando Él puede hacer un milagro. O sea, es como decirle a Dios, Señor, mira, el viernes a las 10 de la mañana yo voy a tener una reunión de liberación. Entonces ese día tú vas a hacer milagro. No ocurre así. Yo no lo veo. Esto en la Biblia. Yo veo que los milagros fueron cosas espontáneas que ocurrieron.
Pastor, yo creo que eso más es un tema de cierta forma de un marketing que las iglesias hacen para crear expectativa, ¿no? Yo no creo que, como usted dice, ¿no? De que tal día va a haber liberación y ese día el Señor va a liberar. Porque Él puede liberar cuando Él quiera. Cuando Él ¿no? quiere. Pero yo más bien veo que son iglesias que toman ciertos elementos de marketing para poder crear expectativa y producir un efecto. Y como eso atrae a la gente. Porque a la gente le gusta el espectáculo y más que marketing, porque ya 50 años atrás que ni siquiera la palabra marketing se usaba. Era por falta de conocimiento, la misma formación que le dieron a uno y apelar a las emociones, apelaban a las emociones. Pero era diferente. Ese marketing, apelar a las emociones para atraer a la gente. Pero aquello era diferente porque era sano. Es decir, no había como una manipulación envuelta, era sano todo aquello, pero lamentablemente lo que hay ahora es una manipulación de llevar a la gente al terreno de lo que el líder quiere, de lo que el líder quiere alcanzar. Y esto es totalmente diferente. Entonces, Mano Antonio. Pero eso es un buen ejemplo de marketing, porque el propósito del marketing es atraer. Pero Jesús no dijo que atrajeran gente, sino que fueran a predicar el evangelio. Entonces, estoy generalizando, no estoy a ninguna iglesia específica, pero la que vengan por esto, o sea, que como que uno que ve que lo que quieren es atraer, posiblemente con un interés económico, pues ya uno sabe que ahí no se puede catalogar de sana la doctrina o completamente sana. Porque sana es cuando uno lo que quiere es ir. Si vienen pocos, pero se convierten más, pues sí se ha logrado el objetivo. Entonces, la sana doctrina se ajusta a lo que es una exégesis correcta y lo que es una hermenéutica correcta. Eso es sana doctrina de la palabra de Dios. Ok, entonces. Es que yo todavía quedé con. Disculpen. Es que mire, bueno, esto sí esto sí lo entiendo, sino que yo he estado con algunas personas que hemos estado orando juntas y ellas, yo tenía tal vez por error, no sé, que cuando dicen que cuando uno ora para sacar, supongamos, demonios, cosas aquí, uno tiene que decirles, supongamos, las personas me dijeron que uno tiene que decir que los mandamos al abismo hasta la venida del Señor para que sean juzgados. O sea, esa era mi pregunta, si esa es una forma correcta o no, porque, o sea, yo oro a veces con esas personas y ellas mencionan eso así, entonces yo por eso tengo esa duda. Sí, yo sé de dónde viene eso. Sí. Eso viene de una interpretación muy equivocada de lo que aparece en Lucas capítulo 8, específicamente el verso 31, de cuando Jesús está echando fuera los demonios del Gadareno, que los demonios dice que les rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo es prisión de demonios, pero el único que tiene autoridad para mandar los demonios al abismo es Dios. Por eso los demonios les ruegan a Jesús. Esto, no vemos ningún otro caso en toda la Biblia que los demonios les rogaran ni a Pablo, ni a Pedro, ni a nadie que no fuera Jesús, que no los mandara al abismo. Así que de ahí viene, es lo mismo, hermanos, es que en el afán de crear expectativas y cosas y de sacar enseñanza, se sacan de contexto. Y eso es de conocimiento bíblico. Sí, por esta razón el cristiano tiene que empeñarse en conocer la palabra de Dios. Por eso debemos entender, miren, la base nuestra y todo lo que podemos hacer tiene que estar cimentado en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Pero bueno, ya concluimos con el tema de los demonios. No lo iniciamos otra vez, por lo menos por hoy. Ok, miren, hermanos. Ya sabemos que tenemos la autoridad y el mandato, ¿verdad? Todo cristiano lo cree. Sin embargo, la pregunta es,
¿Tiene la persona falta de conocimiento bíblico? Porque aquí estamos viendo que puede haber una razón por la cual un cristiano diga yo no puedo evangelizar o no evangelizo por falta de conocimiento bíblico. ¿Puede ser eso una razón? Ok. ¿Sabe qué es lo único que la persona tiene que hacer si le hace falta conocimiento bíblico? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Alguien dirá, pero, y entonces sí leer la Biblia, porque es que cuando yo le hablo de la Biblia a un perdido, yo no estoy hablándole de mí. Estoy hablándole lo que Dios dice y la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Hay ocasiones donde nosotros ni siquiera sabemos cómo vamos a responder ante una situación. Yo enfrento muchas situaciones en mi ministerio pastoral que yo digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué? Porque no sé. Y el Espíritu Santo da la salida, da la solución, da la alternativa, da el consejo apropiado, porque de esto se trata. Entonces, si una persona tiene falta de conocimiento bíblico, debe, número uno, leer la Biblia y pedir en oración que sabiduría. Eso no es lo que dice la Biblia. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, mire, es muy fácil. Si un creyente dice, es que yo no me atrevo a evangelizar porque tengo falta de conocimiento bíblico, debe de leer la Biblia y pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y comenzar a pedirla, porque de Él viene la sabiduría. Y yo pregunto, ¿habrá alguien más interesado que Dios en darnos sabiduría para que compartamos la palabra? ¿No? Y lo otro que podemos hacer si estamos aquí es, por ejemplo, estamos en estudios bíblicos como este. Miren, acá vamos a tener muchas prácticas. Aquí vamos a estar desarrollando muchas cosas relacionadas con evangelismo. Yo creo que si después de todos estos estudios, que vamos a estar bastante tiempo, si alguien dice, es que yo no puedo evangelizar, no es que yo no puedo, es que yo no quiero, y definitivamente no quiero hacerlo. ¿Qué puede hacer aquí? Seguimos aquí todavía. Tomar nota de las enseñanzas y revisarla. Ustedes ven que a veces estamos leyendo la Biblia. Hace un rato le dije a la hermana Mireya, léete ese verso, pero léelo despacio, léelo con cuidado, porque hay enseñanzas que están ahí que si la leemos ligerito no la vamos a descubrir. Tenemos que detenernos. Y que la palabra tiene toda la esencia que nosotros necesitamos. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando Jesús venció al diablo, ¿con qué lo venció? Con la palabra. 3 veces le dijo, escrito está. Y Jesús pudo haberle dicho cualquier cosa, porque cualquier cosa que saliera de su boca es palabra de Dios, porque Él es Dios. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Usó la palabra que ya estaba escrita para vencer al enemigo. Así que, recuerden, tenemos este problema aquí. Ya tienen la solución. Vamos a leer la Biblia. Vamos a pedir a Dios sabiduría. Y cuando estemos en un estudio bíblico, o aún en un sermón, a veces yo veo hermanos que en medio del sermón toman notas, y esto es bueno porque hay cosas que si no la anotamos probablemente se nos van, hermano. Miren, a mí me pasa esto y mi esposa me ha visto hacerlo en muchas ocasiones. Los otros días me iba a bañar y me envolví en la toalla y salí corriendo a tomar notas de algo que en ese momento me vino, y si no lo hago se me va a olvidar. Entonces fui y tomé notas. Dicen que la mala letra es mejor que la buena memoria. Sí, sí, seguro. Hermano, lo que usted anota no se me olvida, ¿eh? Alguien dice, se me olvidó dónde lo puse. Después de anotar. Ok, vamos a ver. Lo segundo, tiene dificultad para acercarse a los demás.
De esto vamos a estar hablando en el futuro. Incluso vamos a dedicar una noche completa a tratar este punto. Una noche completa vamos a dedicarlo a esto. Ahora, ¿tiene dificultad para acercarse a las personas? Es verdad, hermano, no, déjenme decirle esto, no es fácil acercarse a un desconocido o a veces hasta a un amigo con la palabra de Dios, porque hay personas que usted lo puede invitar a su casa para un asado y no es que no tengan comida en su casa, tal vez tienen hasta más comida que usted en su casa, pero usted lo invita a una comida y la persona va fácilmente. Pero invitarlos a un estudio bíblico, invitarlos a una oración, como que, ¿verdad? Ahora, mire, si hay dificultad y nosotros no encontramos cómo llegarle a las personas, lo primero es que debemos proponernos hacer eso. ¿Están entendiendo? Es lo primero, decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, Planificarlo intencionalmente. Lo intencional será determinante. Usted y yo nunca lograremos algo que no nos propongamos intencionalmente. Vamos a ver, ¿qué es lo que es un vendedor intencional? Pues, Hablando de un vendedor, está constantemente ofreciéndonos el producto, que a veces hasta llega un momento en que se desespera de tanto que nos están ofreciendo y nos convencemos que terminamos comprándolo, aunque a veces ni lo usamos, pero lo compramos. Lo convencen, ¿verdad? Sí, lo convencen. Pero miren lo que hace. El vendedor intencional planifica muy bien su estrategia y le elabora muy bien. Selecciona el tipo de persona que él considera que pueden ser prospectos y hace un listado. Y según va tratando los casos, los va depurando. Mire, Va a tener resultados. Sí. Paréntesis aquí. Había un señor que me tenía ya taqueta el cuello. Me dio un paquete funeral. Oye, y se lo compraste. Mi hermano, tuve que ya. No, dije que déjame tranquilo. Dijo, oye, eso se me aparecía, me llamaba, se me aparecía y me mandaba cartas. Dios mío, ¿qué voy a hacer con el Dios? A mí me llamaban de los cementerios de Miami, pero no una vez, no, hermano, no una vez. Y yo recuerdo que un día, y hasta ese día, jamás me volvió a llamar la persona. Yo le dije que usted sospecha algo. Y se rió, porque me está ofreciendo un lugar para sepultura. Yo le dije, es que usted sospecha algo, que me está llamando. Y la persona se rió. No le digo, si te mueres, después no vengas a reclamarme. Entonces, hermano, miren esto. Con el evangelio tenemos, y si tenemos este punto que nos puede pasar a todos, porque a veces no es fácil acercarse a una persona, hay que proponérselo intencionalmente, planificarlo, no hay que precipitarse. ¿Va a decir algo? Pensando en esto de intencional, bueno, no sé, aquí quería plantear esto si es ético o no, pero hacer algo intencional es hacer algo con una intención. Y digo yo, de pronto, si yo invito a un estudio bíblico a mis amigos, de pronto dicen, no. Pero si les invito a una mañana de una parrillada y algo así, y aprovecho el momento, me parece que eso puede ser intencional. Sí. De pronto, o puede ser entendido como un engaño. No. Yo entiendo que en este punto lo que hay que aclarar, porque de eso voy a compartir. Mi esposa y yo hemos hecho cenas para personas y es con el propósito de evangelizar. Entonces, ellos saben que si se van a reunir conmigo, no va a haber tragos. Van a comer, pero van a tener que escuchar. Entonces, nosotros lo hemos hecho. Y se aclara. Recuerdo que unos días antes de venir de República Dominicana, el año pasado, tuvimos una reunión habían como 15 o 20 personas.
Y nosotros tuvimos que hacer una inversión porque compramos la cena para brindarle a todos, pero cenamos primero y después casi nos dieron las 11 de la noche compartiéndole la palabra y orando con ellos. Y así que podemos hacer todo esto, hermanos. ¿Sí? Y pastor, o sea, también pensando un poco en la cultura y en cómo vivimos, ¿no? O sea, yo comparo un poco en América Latina, yo conozco a los vecinos, tenemos amistad. Aquí vivimos, yo no sé el nombre del vecino, del uno, del otro lado, cada uno está encerrado en su mundo, no hay forma casi de tener contacto con ellos. Y eso que son en lugares abiertos, hay otros que son con gates cerrados, donde no hay manera de entrar. Entonces, ¿qué hacer frente a todo eso? Yo creo que, yo no sé si más adelante iremos a hablar de estrategias que uno puede usar para poder acercarse a toda esa gente, pero sí hay que entender un poco la cultura y el tiempo en el que vivimos para poder llegar a otras personas y a veces no necesariamente amigos, familia, porque, o sea, o familia ya no tenemos cerca, o amigos ya solo nos vemos con los del trabajo, pueden ser esos casos, ¿no? Pero sí, vamos a estar hablando, hermanos, porque hay que, lo que estamos estudiando del libro de los Hechos, tenemos que traerlo al contexto nuestro. Y esa es la parte que hoy nos toca a nosotros desarrollar, pero tendremos tiempo para ir viendo todas estas cosas poco a poco. Entonces, miren, orar intencionalmente. ¿Cómo acercarse a una persona? Usted puede comenzar a orar. Mi esposa y yo hace tiempo que queríamos acercarnos a alguien donde vivimos, acercarnos a alguien. Y de repente, y nosotros, yo llegué a orar por esto, y de repente han pasado unas situaciones, hermano. Luego yo le voy a testificar a ustedes acerca de esto. Han pasado unas situaciones y nos acercamos a esos vecinos, pero a raíz de ese acercamiento sucede, hay una pareja que está yendo a Canaán ya todos los domingos. Y no fue con ellos que iniciamos, son familia de esas personas. Y están yendo a Canaán ya todos los domingos. Entonces, debemos orar intencionalmente. Yo no le estoy diciendo, hermano, vayan corriendo y háblenle a la gente. Podemos hacer eso en un momento determinado. Mi esposa sabe que nadie se me va sin hablarle de Cristo. Si me le pude acercar, y más si voy a un lugar donde soy cliente, con más razón. Le pido un minuto y le hablo de Cristo. Y le digo, si vamos a un restaurante, siempre le voy a decir a la persona, me da un minutito. Y como yo voy a dar una propina, probablemente me aprovecho, ¿verdad? Y me da un minutito, ¿sí? Ok, mira, le hablo algo de Cristo y le digo, ¿tiene algún motivo de oración? Porque nosotros vamos a orar. ¿Quiere que oremos por ti? No cuesta nada. No es avergonzante. Alguien puede rechazar ciertas cosas, pero son pocas la gente que rechaza una oración. Son pocas. Y eso lo pueden comprobar. Usted le dice a una gente, quiero orar por ti, orar por tu familia. ¿Hay alguna situación por la cual tú quieres que ore? Y yo diría que probablemente más del 90% de las personas va a decir, sí, acepto que ore por mi familia. No creo que rechace este tipo de cosas. Entonces, miren, otra cosa es, después de hacer esto, de planificarlo, de proponérselo intencionalmente, orar por esa persona, seguro que se va a presentar la oportunidad. Mire, se va a presentar porque una persona se le puede deteriorar la salud. Y si esa persona está enfermo, ¿cuál es la oportunidad? Ahí voy. Voy a visitarlo al hospital. Y voy a ir con una palabra de consolación y voy a ir con una oración a Dios por su salud. No me va a rechazar. Otra cosa, puede ser también que sea una celebración y de esto vamos a estar hablando. Yo puedo aprovechar y que hay una celebración. Por ejemplo, podría ser que yo sepa que una persona está celebrando algo y quiera colaborar, quiera
llevar un regalo, quiera, en fin, lo que sea. También puedo hacerle una invitación a esa persona. Así que todo esto son cómo resolver esta situación de acercarse a una persona. Ahora, lo tercero, un problema de mal testimonio. Tiene un problema de mal testimonio. Esto puede ser una traba, puede ser un obstáculo para poder llegar a una persona, porque ¿cómo yo le hablo de Cristo a alguien que no le estoy dando testimonio? Es imposible. Si yo le hablo de Cristo a un familiar mío y ese familiar sabe que no le he dado testimonio, ¿sabe lo que me va a decir? Pero para ser como tú, mejor yo no quiero ser nada. Son expresiones que... Entonces, miren, esto es fácil de corregir. Si hay un problema de mal testimonio, ¿sabe cómo se corrige? Pidiéndole perdón primero al Señor, arrepintiéndose, y luego pidiéndole perdón a la persona. Y demostrando que estamos cambiando, que nosotros hemos cambiado. Hay que darle testimonio. Después de mostrar este cambio, nosotros, ¿qué podemos hacer? Compartirle el Evangelio de Cristo y esa puerta estará abierta. Es imposible hablarle del cambio que hace Cristo a alguien a quien no le estamos modelando ese cambio de Cristo en nuestra vida. ¿Cómo yo le hablo de que Cristo cambia, Cristo transforma, y la persona me dice, pero ¿y a ti no te ha transformado? ¿Ah? Es como un señor que vendía un arroz y decía que era el mejor arroz del mundo, pero él consumía otro en su casa. Entonces, dígame usted, ¿a dónde va esto? Y lo último, y esta parte, mire, esta parte parece que no es menos común, pero yo diría que esta parte es la que tiene que ver con la indiferencia. Pensar que si alguien muere sin Cristo no pasa nada, es decir, no pasa nada. Aceptar a Cristo no es ambiguo, hermano. Esto no es algo que tal vez sí, que tal vez no. Es totalmente claro. Es sentirse pecador, sentirse perdido y creer que Jesús es el único que le puede perdonar y le puede salvar. Si la persona ha dado ese paso, será evidente porque va a experimentar un cambio en su vida. Si la persona no ha dado este paso, está perdida y si muere así. Aquí está la parte. Si la persona muere sin aceptar a Cristo, se perdió para siempre. Esto no es que si tal vez, si la persona no ha dado ese paso, está perdida y si muere así irá al infierno o al lago de fuego. Entonces, cuando veo este punto, y esto es la parte que me inquieta evangelizar. Yo no sé en qué momento una persona puede partir de este mundo. Recuerdo que escuché esto de una persona que compró un seguro de vida y me lo dijo la viuda. Un hombre compró un seguro de vida y 2 semanas después él falleció. Y eso fue una hermana que me contó esto, una hermana, y me dijo, yo habría quedado desamparada con mi hijo si él no se hubiera comprado ese seguro de vida. Entonces, esto es un seguro de vida, esto es algo material, ¿verdad? Pero lo compró a tiempo. Hermanos, si una persona muere sin Cristo, se perdió para siempre. Y esto debe ser una razón poderosísima en nosotros. ¿Para qué? Para tratar de llegar a Cristo. Si un vendedor de seguros de vida que utilizan esta técnica dice para venderlo, que no es seguro de vida, es seguro de muerte. Pero si le venden a uno un seguro de muerte, nadie lo compra. Pero si esta es la motivación, aquí, esto es algo que debemos pensarlo, porque si murió sin Cristo,
se perdió para siempre, hermano, sea quien sea. Entonces, este cuarto paso debe ser el motor que nos mueva a nosotros a evangelizar, para que la gente conozca a Cristo. Nos hemos extendido, yo hoy pensé que íbamos a terminar más temprano, nos hemos extendido, así que no sé si algún comentario cortito, alguna pregunta cortita. Déjenme decirles, hermanos, que de todo esto vamos a estar hablando, vamos a estar detallando todas estas cosas bíblicamente hablando. No hay comentario. ¿Ah? No hay más comentario. Sí, sí, pueden hacer comentarios, hermana Betsy. Dice Sí, que no. habrá cristianos que de verdad piensen que si alguien muere no va a pasar nada. Y eso los repelga a ellos. No. Yo no puedo creer. Sí, lo que pasa es una cosa. Hay cristianos que dicen que creen ciertas cosas, pero en el fondo no están convencidos de ciertas cosas. Es penoso a veces la diferencia entre lo que una persona dice creer y lo que realmente cree. Una convicción, porque una persona puede pensar en muchísimas cosas. Hay diferentes tipos de conceptos a veces entre nosotros los cristianos, como pensar, bueno, sí, yo acepto a Cristo, me salvo, pero tal vez que él sin aceptar a Cristo también se puede salvar. Entonces, Pastor, usted habla de la dificultad para acercarse a los demás, que hay que hacerlo intencional. Como un vendedor, los vendedores se preparan bien y conocen cuáles son los puntos débiles y buscan mejorarlos. Entonces hay personas que tienen problemas de timidez o no saben expresarse bien. Entonces, parte de eso no es si lo voy a hacer, sino hacer un análisis, una introspección de uno y determinar en qué áreas de mi comportamiento, mi conducta yo tengo que mejorar. ¿No? Entonces, porque hay personas que se les puede hacer muy difícil. Sí. Hay personas que tienen muchos problemas socializando, van a una fiesta y se quedan en una esquina. Entonces, tal vez quieren hacerlo, pero no pueden. Pero entonces eso es parte del plan que tienen que hacer. Pero sí pueden tener amigos virtuales, así que aprovechen. Y también hay algo, que esto lo vamos a ver nosotros, creo que en 2 semanas vamos a ver esto. Miren, es que hay personas que captan y promueven para el evangelismo y hay personas que son evangelizadores. Y todo esto nosotros también lo vamos a estudiar aquí. Porque hay personas que tal vez de ninguna manera, por mucho que lo instruyamos, pueden a tomar a alguien y evangelizarlo, pero sí pueden tomar a alguien y llevárselo a otro, decirle, toma, aquí está evangelizado. Y eso es parte de la evangelización. ¿Ven? Así que nadie puede decir, no, yo no puedo hacer nada. Vamos a ver y aquí vamos a aprender que todos podemos contribuir con él. Y pastor, hace 2 semanas, un día sábado, tuvimos una reunión aquí en la iglesia hablando sobre cómo la iglesia puede retomar. Creo que gran parte de la temática fue la parte evangelística, ¿no? Y solamente para recordar 2 cositas, quedamos que el próximo martes la reunión va a ser de 7 a 8 para hablar de este tema. Y el 20 de mayo es esta reunión donde creo que ahí está para poder hacer práctico lo que estamos hablando, ¿no? De poder invitar gente, retomar a los hermanos que de pronto ya venían a la iglesia. Y como usted dice, porque hay muchas formas, hay gente que es muy tímida, pero de pronto puede traer algún amigo, el otro le evangeliza o invitar a la iglesia y desde la predicación es impactado por la palabra del Señor. O en algún evento, o sea, creo que hay múltiples formas que se pueden ocupar, o por las redes sociales, que ahora también están muy fuertes. Entonces, creo que hay que ir balanceando y ocupando de todo para poder llegar a lo que, o sea, hay que ser intencionales, ¿no? Sí. Justamente en eso. Hay que ser. Así que bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche.